La araña de cristal del comedor privado de Visimos captaba la luz de una manera que me hacía entrecerrar los ojos. O tal vez era la visión de mi exmarido, Richard, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba como un señor feudal, lo que me hacía querer proteger mis ojos. Su nueva esposa, Tiffany, 20 años menor que él, brillaba con diamantes que una vez estuvieron en mi joyero. «Mamá, deja de merodear por la puerta», susurró mi hija Zoe, tirando de mi mano. Su birrete de graduación estaba ligeramente torcido y resistí la necesidad de arreglarlo. Ya no era mi niña. Tenía 22 años, magna cum laude de Northwestern, y la razón por la que todos estábamos reunidos en este restaurante incómodamente caro. Alisé mi vestido de tienda departamental, muy consciente del dobladillo deshilachado que había cosido apresuradamente esa mañana. 12 años de luchar para pagar la hipoteca y hacer malabarismos con 3 trabajos habían dejado poco espacio para los lujos. «Eliza, llegaste». Victoria, la hermana de Richard, se acercó con su familiar sonrisa enigmática. A diferencia del resto de la familia Walsh, nunca me había tratado como una intrusa, incluso después del divorcio. Me abrazó cálidamente susurrando: «Te he guardado un asiento lejos de los buitres». La familia de Richard siempre me había considerado inferior a ellos. Cuando nos casamos, Richard apenas comenzaba su ascenso en el imperio manufacturero de su padre, Walsh Industries. Para ellos, yo era la chica becada que atrapó a su niño de oro con un embarazo inesperado. No importaba que hubiera puesto mi propia carrera en espera para apoyar la suya, o que prácticamente hubiera criado a Zoe sola mientras él perseguía negocios y, eventualmente, mujeres más jóvenes. Seguí a Victoria hasta la mesa, donde los padres de Richard, Walter y Margaret Walsh, apenas reconocieron mi presencia. Los ojos de Walter, fríos como el hielo de su whisky, me miraron con desdén. Los finos labios de Margaret se apretaron en señal de desaprobación por mi atuendo sencillo. «Miren quién está aquí», anunció en voz alta Dean, el hermano de Richard. La mujer que no pudo mantener su matrimonio unido, pero aún quiere cosechar las recompensas. Su esposa rió a su lado. Los hombros de Zoe se tensaron. Se suponía que esta era su celebración, pero ya se estaba convirtiendo en el familiar juego de poder. Tomé mi vaso de agua, notando una pequeña grieta a lo largo del borde. De alguna manera apropiado. En realidad, dijo Victoria, poniéndose de pie repentinamente, su voz cortando los murmullos. Tengo algo importante que compartir con todos. La sala se quedó en silencio. Victoria, perpetuamente soltera y ferozmente independiente, no era de hacer anuncios. Caminó hacia donde yo estaba sentada y, para mi absoluta sorpresa, se arrodilló junto a mi silla. Toda la habitación se congeló. «Eliza Durant», dijo, mirándome con esos ojos verdes de la familia Walsh que en ella siempre habían tenido amabilidad en lugar de desprecio. «Hay algo que mereces saber sobre nuestra familia, sobre la fortuna de los Walsh y sobre por qué siempre te he apoyado». La habitación pareció inclinarse mientras Victoria sostenía mi mano entre las suyas. Agarré el vaso de agua agrietado con la otra mano, temiendo desmayarme. El rostro de Richard se oscureció a un peligroso tono carmesí. «Victoria, este no es el momento ni el lugar», espetó Walter, su voz autoritaria cortando la tensión. Pero Victoria no se inmutó. «Es exactamente el momento», respondió, sin apartar los ojos de los míos. «Eliza, cuando conociste a Richard en Northwestern, estabas estudiando ingeniería arquitectónica, ¿verdad? La mejor de tu clase, con esa tesis innovadora sobre vivienda urbana sostenible». Asentí, con la garganta apretada. Esos sueños parecían pertenecer a otra mujer. «Ahora diles qué pasó con tus diseños», presionó Victoria suavemente. «Los que Richard te ayudó a desarrollar durante tu primer año de matrimonio». Mi pecho se contrajo. No había hablado de esto en años. El portafolio en el que había trabajado noche tras noche mientras estaba embarazada de Zoe. Los conceptos que Richard había llamado interesantes antes de ofrecerse a mostrárselos a algunos colegas. Se convirtieron en la piedra angular de la iniciativa de Hogares Verdes de Walsh Industries, susurré las palabras amargas en mi lengua. La que le valió a la empresa su primer premio a la innovación ambiental y lanzó la división sostenible. Walter dejó su whisky con un fuerte ruido. «¿Qué estás insinuando exactamente, Victoria?» «No estoy insinuando nada», Victoria se puso de pie, pero siguió sosteniendo mi mano. «Estoy afirmando hechos. Los diseños de Eliza,
que Richard presentó bajo su propio nombre, generaron más del 30% de los ingresos de la empresa durante la última década. La fortuna de los Walls de la que todos están tan orgullosos, un tercio de ella pertenece legítimamente a la mujer de la que todos se han estado burlando. La boca perfectamente brillante de Tiffany se abrió. Dean comenzó a balbucear negaciones. Los dedos de Margaret se clavaron en sus perlas como si pudieran protegerla de esta incómoda verdad. Eso es absurdo, logró decir finalmente Richard, su voz anormalmente aguda. Eliza firmó todo cuando nos divorciamos. Todo está documentado. Firmó sus bienes compartidos, sí, asintió Victoria con calma. Pero no su propiedad intelectual, que usted reclamó fraudulentamente como suya. Lo sé porque encontré los dibujos originales el mes pasado mientras digitalizaba archivos antiguos de la empresa. Tienen la firma de Eliza, su número de identificación de estudiante y fechas anteriores a su presentación a la Junta en 8 meses. Zoe se puso de pie abruptamente, su birrete de graduación ahora completamente torcido. Papá, ¿es esto cierto? ¿Los diseños de mamá construyeron tu carrera? Su voz temblaba entre la ira y la incredulidad. Richard no la miró a los ojos, lo que fue suficiente respuesta. Miré la grieta en mi vaso de agua, la fisura de repente parecía menos un defecto y más una oportunidad, un lugar donde algo nuevo podría comenzar. Como si leyera mis pensamientos, Victoria me apretó la mano. Esto no se trata solo de dinero, aunque habrá un ajuste de cuentas, dijo. Se trata de la verdad y de una propuesta. Mi propuesta, continuó Victoria, con voz firme a pesar del caos que estallaba a nuestro alrededor, es doble. Primero, como la recién nombrada directora de operaciones de Walls Industries, te ofrezco el puesto de jefa de diseño sostenible, la división que tus ideas crearon. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Segundo, he dado instrucciones a nuestro equipo legal para que prepare la documentación que reconozca tus derechos de propiedad intelectual y establezca una compensación adecuada por los últimos 12 años de ganancias derivadas de tu trabajo. Richard golpeó la mesa con el puño, haciendo que los vasos de cristal saltaran. No tienes autoridad para tomar estas decisiones, Victoria. Padre, ¿estás escuchando esta locura? El rostro de Walter había perdido su color rubicundo, ahora ceniciento, mientras intercambiaba una mirada de complicidad con Victoria. En realidad, dijo aclarándose la garganta, a partir de la reunión de la Junta de la semana pasada, Victoria tiene el control operativo total de la empresa. ¿Qué?, exclamaron Richard y Dean al unísono. Margaret se secó la boca con la servilleta, evitando la mirada de todos. Recordé como siempre había afirmado que su único papel en la empresa familiar era organizar cenas para clientes. Claramente había más en la dinámica familiar de los Walls de lo que yo había entendido. Papá, ¿cómo pudiste? La voz de Zoe cortó la tensión. No se dirigía a Walter sino a Richard. Las lágrimas corrían por su rostro manchando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado para sus fotos de graduación. Todos estos años dejaste que mamá luchara. La vi trabajar en 3 trabajos mientras tú vivías en esa mansión. Me diste una mesada que era más de lo que ella ganaba en un mes. Y todo el tiempo su voz se quebró y construiste todo sobre sus ideas. Tiffany se movió incómoda en su silla, girando el enorme diamante en su dedo. Me pregunté si estaría calculando cuánto de su lujoso estilo de vida había sido financiado por mi trabajo robado. Hay algo más que deberían saber, dijo Victoria, dirigiéndose no solo a mí, sino a toda la mesa. La razón por la que descubrí esos dibujos no fue por accidente. Hace 3 meses, la Junta recibió una denuncia anónima sobre irregularidades en las patentes originales de Richard. Me pidieron que llevara a cabo una investigación silenciosa antes de que los accionistas se enteraran del posible fraude. Mis dedos trazaron la grieta en el vaso de agua. Como esa fisura, la verdad finalmente había encontrado una manera de salir a la superficie después de haber estado contenida durante tanto tiempo. La reunión de la Junta la semana pasada no fue solo para reorganizar el liderazgo, admitió Walter, pareciendo de repente todos sus 70 años. Se trató de mitigar los daños cuando esto inevitablemente saliera a la luz. No teníamos idea de que Victoria elegiría este escenario dramático para la revelación. Victoria sonrió levemente. Algunas verdades merecen una audiencia. Se volvió hacia mí. Eliza, no tienes que decidir sobre mi oferta ahora mismo, pero hay una cosa más. La verdadera razón por la que siempre te he apoyado.
Victoria respiró hondo, su compostura fallando momentáneamente. La razón por la que siempre te he apoyado, Eliza, es porque sé exactamente lo que es que Richard Walsh te robe tu trabajo. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Antes de que llegaras, yo era la máquina de ideas de la familia. Mi tesis de economía se convirtió en el plan de reestructuración financiera que salvó a Walsh Industries durante la recesión de 2008. Mi estrategia de expansión del mercado duplicó nuestra presencia en Asia. El rostro de Richard se contorsionó de furia. Eso es mentira, Victoria. ¿Has perdido la cabeza? ¿Es mentira? Padre sabe la verdad. Siempre lo ha sabido. Pero la lealtad familiar lo mantuvo en silencio, al igual que me mantuvo en silencio cuando sospeché por primera vez lo que le pasó a Eliza. No tenía pruebas entonces. Las tengo ahora. Walter no miró a nadie a los ojos, su silencio condenatorio. La denuncia anónima sobre las patentes, continuó Victoria, vino de Tiffany. Todas las cabezas se giraron hacia la esposa de Richard, que se encogió bajo la atención. Encontré documentos en la oficina de Richard en casa, dijo Tiffany, su voz apenas audible. Dibujos con el nombre de Eliza tachado. Cuando lo confronté él, inconscientemente se tocó la muñeca, donde ahora noté débiles moretones amarillentos. Dijo que no era asunto mío cómo había construido su éxito. Mi estómago se revolvió. El Richard con el que me había casado había sido ambicioso, a veces insensible, pero nunca violento. ¿O me había perdido esas señales también, cegada por la juventud y las hormonas del embarazo? He pasado 12 años creyendo que no era lo suficientemente buena, finalmente hablé, mi voz más firme de lo que esperaba. Que mi carrera se derrumbó porque no tenía suficiente talento para compaginar la maternidad y el trabajo. Pero no fue así en absoluto, ¿verdad, Richard? Te aseguraste de que mis ideas tuvieran éxito, solo que no con mi nombre en ellas. El vaso de agua agrietado en mi mano de repente se sintió demasiado frágil, demasiado simbólico de mi vida pasada. Lo dejé con cuidado y enderecé los hombros. Acepto tu propuesta, Victoria, dije. Ambas partes. Y quiero que mi oficina tenga vista al departamento de diseño que Richard gestiona actualmente. Creo que pronto habrá una vacante allí. Zoe se movió alrededor de la mesa para pararse a mi lado, su mano cálida sobre mi hombro. Mamá ha estado trabajando como delineante en Kellerman Associates durante los últimos 5 años, se dirigió a Victoria, pero sus ojos estaban fijos en su padre. Le pagan la mitad de lo que ganan sus colegas masculinos, aunque ella sola rediseñó su proyecto comercial más exitoso el año pasado. Otro robo, otro hombre atribuyéndose el mérito. Dean, que había estado inusualmente callado, de repente habló. Si lo que dices es cierto, Victoria, ¿qué pasa con la empresa? ¿Los accionistas? La empresa sobrevivirá, Dean, respondió Victoria fríamente. De hecho, prosperará una vez que dejemos de recompensar el robo y comencemos a reconocer la verdadera innovación. Sacó una carpeta de su bolso de diseñador y la deslizó sobre la mesa hacia Walter. La Junta aprobó este comunicado de prensa para mañana por la mañana. Estamos anunciando una reestructuración corporativa que posiciona a Walsh Industries como líder en prácticas comerciales éticas. Estamos reconociendo errores del pasado e introduciendo nuevas medidas de transparencia. Walter revisó el documento con la mandíbula apretada. Pude ver el cálculo en sus ojos, sopesando la lealtad familiar contra la supervivencia corporativa. Estás tirando a Richard debajo del autobús, acusó Margaret, encontrando su voz por fin. Tu propio hermano. La sonrisa de Victoria era afilada como una navaja. No, madre. Estoy asegurando la supervivencia de la empresa a pesar de las acciones de Richard. Hay una diferencia. Se volvió hacia mí. Eliza, hemos preparado la documentación para un acuerdo sustancial. Conservadoramente se te deben alrededor de $28 millones en regalías atrasadas. Mis rodillas se debilitaron. 28 millones. El número era tan grande que parecía ficticio. Pensé en mi apartamento con el techo con goteras, los muebles de segunda mano, las noches que me había acostado con hambre para que Zoe pudiera tener una cena adecuada. En cuanto a los cargos criminales, continuó Victoria como si leyera mis pensamientos, eso depende completamente de ti, Eliza. El plazo de prescripción no ha expirado. La evidencia es clara.
El rostro de Richard se había vuelto pálido como un fantasma. No puedes hablar en serio, Eliza. Después de todo, la interrumpió Tiffany, su voz más fuerte ahora, después de que la dejaste sin nada mientras tú construías un imperio sobre su trabajo. Después de que la hiciste creer que era un fracaso mientras tú recibías premios y elogios por su genio. Se quitó el enorme anillo de diamantes del dedo y lo puso sobre la mesa. Solicité el divorcio esta mañana. Mi abogado me aconsejó que me adelantara a esto. Una camarera apareció, ajena al drama que se desarrollaba. ¿Estamos listos para ordenar?, preguntó alegremente. En realidad, dijo Zoe, de pie con orgullo en su toga de graduación, no cenaremos aquí esta noche. Mamá, vayamos a un lugar donde realmente podamos celebrar tanto tu nuevo puesto como mi graduación. Se volvió hacia Victoria. Eres bienvenida a unirte a nosotras, tía Victoria. Y Tiffany también, si quiere. Los hombres de la familia Walsh observaron en silencio atónito mientras recogíamos nuestras cosas. El equilibrio de poder había cambiado tan drásticamente que era casi vertiginoso. Mientras caminábamos hacia la salida, Richard gritó: Eliza, no puedes hacer esto. Piensa en lo que esto le hará a Zoe, al apellido de la familia. Me detuve y me di la vuelta, sintiendo los ojos de todos sobre mí. El vaso de agua agrietado todavía estaba sobre la mesa, captando la luz de la araña. Se había mantenido unido a pesar de su defecto, al igual que yo todos estos años. Pasé 12 años pensando en lo que era mejor para todos los demás, Richard. Ya terminé con eso. Asentí con la cabeza hacia Tiffany. Deberías estar más preocupado por lo que su testimonio le hará a tu reputación que por lo que mi éxito le hará a tu ego. 3 semanas después entré en mi nueva oficina de la esquina en el piso 42 de la Torre Walsh. El espacio todavía olía levemente a la colonia de Richard, pero los de la mudanza habían eliminado todos los rastros de sus 2 décadas de ocupación. Donde una vez habían estado sus trofeos de golf y premios empresariales, los estantes ahora mostraban mis dibujos arquitectónicos originales, enmarcados profesionalmente. Una sugerencia de Victoria que se sentía a la vez gratificante y como un recordatorio diario de lo lejos que había llegado. El artículo del Wall Street Journal sobre la reestructuración revolucionaria de Walsh Industries estaba abierto sobre mi prístino escritorio de cristal. Las acciones habían caído inicialmente un 15% cuando se conoció la noticia, pero se habían recuperado espectacularmente después de la conferencia de prensa de Victoria que detallaba la nueva dirección de la empresa. Mi nombre había aparecido de manera prominente como víctima de robo de propiedad intelectual y como la nueva visionaria detrás del futuro sostenible de la empresa. Café. Victoria apareció en mi puerta con 2 tazas humeantes. Había tomado la costumbre de traerme café cada mañana, un pequeño ritual que se sentía como una disculpa por los años que había sospechado pero no había actuado. Gracias, dije aceptando la taza, una que había traído de casa con la huella de la mano del jardín de infantes de Zoe. A diferencia del vaso de agua en el restaurante, era imperfecta por diseño, no por daño. El abogado envió la transcripción de la declaración de Tiffany. Es extensa. Victoria asintió sombríamente. Richard la subestimó. Pensó que solo era una esposa trofeo. Los hombres como Richard siempre subestiman a las mujeres, respondí. Así es como duermen por la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Zoe. Mamá, CNN acaba de publicar la historia sobre tu iniciativa de vivienda asequible. Te llaman una visionaria pasada por alto. Sonreí, todavía no del todo acostumbrada a esta nueva realidad. El acuerdo de $28 millones se había finalizado ayer, aunque apenas había tenido tiempo de pensarlo. En cambio, me había centrado en lanzar mi primer proyecto oficial como jefa de diseño sostenible, viviendas asequibles y ecológicas para familias trabajadoras, comenzando con desarrollos en los mismos vecindarios donde había luchado para pagar el alquiler durante los años difíciles. Walter y Margaret están solicitando una reunión, dijo Victoria en voz baja, sentándose frente a mí. Quieren aclarar las cosas antes de la reunión de accionistas la próxima semana. ¿Y Richard?, pregunté aunque ya lo sabía. Richard había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación interna. Jerga corporativa para lo estamos despidiendo, pero necesitamos hacerlo legalmente. Todavía amenaza con una contrademanda. Todavía afirma que le diste permiso para usar tus diseños.
Victoria puso los ojos en blanco. Su abogado renunció esta mañana. Aparentemente la evidencia que tenemos es demasiado abrumadora. Un golpe tentativo en mi puerta abierta nos interrumpió. Tiffany estaba allí, luciendo diferente con jeans sencillos y una blusa, su rostro sin maquillaje, su cabello recogido en una cola de caballo práctica. Perdón por interrumpir, dijo. La recepción llamó. Tengo mi declaración final con la SEC en 1 hora y dudó que esperaba poder hablar con ambas primero. Encontré algo más en los archivos de Richard. Algo sobre la participación de Dean y Walter en el encubrimiento de una violación de seguridad en la fábrica de Milwaukee en 2015. Victoria y yo intercambiamos miradas. Los secretos de la familia Wall se estaban desentrañando más rápido de lo que nadie había anticipado. Entra, dije señalando la silla junto a Victoria, y cerré la puerta. El incidente de la fábrica de Milwaukee mató a 2 trabajadores, explicó Tiffany, deslizando una memoria USB sobre el escritorio. Richard guardó la documentación como seguro contra la posibilidad de que su padre se volviera contra él. Los archivos muestran que Walter autorizó a Dean a falsificar los informes de inspección de seguridad y sobornar a los funcionarios locales para que clasificaran las muertes como negligencia del trabajador en lugar de equipo defectuoso. Mi estómago se revolvió. Había diseñado sistemas de calefacción de bajo consumo para esa fábrica. ¿Había contribuido de alguna manera mi trabajo robado a esas muertes? No fueron tus diseños, dijo Victoria en voz baja, leyendo mi expresión. Fue la instalación. Dean recortó gastos en la implementación para aumentar las ganancias trimestrales. Tus especificaciones originales eran en realidad más seguras que los estándares de la industria. El intercomunicador sonó. Señora Durant, Walter y Margaret Walsh están aquí. Insisten en verla inmediatamente. Intercambié miradas con Victoria y Tiffany, un entendimiento silencioso entre nosotras. 3 mujeres que habían sido subestimadas, manipuladas y descartadas por los hombres Walsh. Que pasen, respondí. Walter irrumpió por la puerta, Margaret siguiéndolo. Se detuvo en seco al vernos a las 3 sentadas juntas. ¿Qué hace ella aquí?, exigió, señalando a Tiffany. Preparándose para testificar ante la SEC sobre todo lo que sabe, respondí con calma, incluido lo que acabamos de enterarnos sobre Milwaukee. El color se desvaneció del rostro de Walter. Margaret apretó su bolso de diseñador con más fuerza. No entienden lo que está en juego, comenzó Walter. En realidad, sí lo entiendo. Lo interrumpí. 2 familias perdieron a sus seres queridos. Su hijo robó mi trabajo, el trabajo de Victoria, probablemente el de otros. Su empresa construyó su reputación sobre mentiras. Me puse de pie, ya no intimidada por este hombre que me había menospreciado durante décadas. La pregunta es si están aquí para enmendar o para amenazar. Los hombros de Walter se desplomaron, la lucha abandonándolo visiblemente. ¿Qué quieres? Quiero justicia, dije. Para las familias de esos trabajadores, para Victoria, para mí. Quiero que renuncies a la presidencia, reconozcas públicamente las faltas pasadas de la empresa y establezcas un fondo de compensación para las víctimas, comenzando con $50 millones. Margaret jadeó. Eso nos llevaría a la bancarrota personalmente. Su patrimonio neto personal supera los $300 millones, declaró Victoria rotundamente. Sobrevivirán, madre. La mandíbula de Walter se movió mientras procesaba mis demandas. ¿Y si me niego? Entonces Tiffany testifica sobre Milwaukee mañana, presento cargos criminales contra Richard y Victoria pide una auditoría forense completa de los últimos 20 años de la empresa, respondí. La elección es simple, demolición controlada o implosión completa. Un mensaje de texto de Zoe iluminó mi teléfono. Mamá, Dean acaba de irrumpir en mi apartamento. Está borracho y dice que estás destruyendo a la familia. ¿Debería llamar a la policía? Mi corazón se aceleró. Disculpen, dije alejándome para llamar a Zoe. Ponlo en altavoz, insistió Victoria, con el rostro tenso por la preocupación. Zoe respondió inmediatamente. Mamá, está golpeando la puerta de mi habitación. Llama al 911 ahora mismo, le ordené agarrando mi bolso. Voy para allá. ¿Qué está haciendo Dean en casa de Zoe?, exigió Walter. Aparentemente amenazando a mi hija, espeté.
Esto es lo que ha creado su lealtad familiar. Hombres que creen que pueden intimidar a las mujeres con impunidad. El rostro de Walter se endureció con una determinación inesperada. Dame la dirección. Yo me encargaré de Dean. Iremos todos, declaró Victoria, llamando a seguridad. 20 minutos después, llegamos al edificio de apartamentos de Zoe y encontramos coches de policía afuera. Dean estaba siendo sacado esposado, gritando obscenidades. Zoe estaba de pie en el vestíbulo, temblando pero ilesa. Tenía un arma, susurró mientras la abrazaba. Dijo que la familia estaba implosionando por nuestra culpa, que si no había Walls Industries, no había razón para vivir. Su voz se apagó. Walter se acercó lentamente con el rostro ceniciento. Zoe, lo siento mucho. Nunca pensé que Dean. Basta, Zoe lo interrumpió. Durante 22 años pensé que eran la familia perfecta, mientras mamá luchaba. Ahora veo lo que costó esa perfección. Margaret se quedó atrás, sus manos perfectamente manicuradas temblando. Por primera vez vi miedo en sus ojos, no miedo al escándalo o a la pobreza, sino la creciente comprensión de en que se habían convertido sus hijos bajo su deliberada ceguera. Un mes después, la sala de juntas de Walls Industries zumbaba con energía nerviosa mientras los accionistas se reunían para la reunión de emergencia. Las acciones de la empresa se habían estabilizado después de la volatilidad inicial, gracias en gran parte a las medidas de transparencia que Victoria y yo habíamos implementado. Walter se sentó rígidamente a la cabeza de la mesa, con su declaración preparada agarrada en sus manos temblorosas. Antes de comenzar, anunció con la voz vacilante, quiero reconocer algunas verdades dolorosas. Esta empresa se construyó no solo sobre la innovación de Walls, sino sobre las ideas robadas de mujeres brillantes como mi hija Victoria y Eliza Deran. Hizo una pausa, tragando saliva. Y hemos fallado en nuestra responsabilidad de proteger a nuestros trabajadores, como lo demuestra la tragedia en nuestra fábrica de Milwaukee. Las familias de las víctimas de Milwaukee se sentaron en los asientos de honor. Su presencia, un poderoso recordatorio del costo humano de la codicia corporativa. El fondo de compensación, ahora ampliado a $75 millones por insistencia de Walter, se había establecido con supervisión independiente. Con efecto inmediato, renuncio a la presidencia, continuó Walter. La Junta ha aprobado por unanimidad a Victoria Walls como mi sucesora, con Eliza Deran como directora de innovación. Richard estaba visiblemente ausente. Después del arresto de Dean y la decisión de Walter de cooperar plenamente con la SEC, Richard había huido a las Islas Caimán, solo para descubrir que sus cuentas en el extranjero estaban congeladas por las autoridades federales. El Wall Street Journal informó que estaba negociando los términos de la rendición con los fiscales. Zoe observaba desde el fondo de la sala, con expresión pensativa. Rechazó mi oferta de unirse a la empresa, aceptando en su lugar una beca con una organización sin fines de lucro que desarrollaba viviendas sostenibles en países en desarrollo. Inspirada, dijo al ver mis diseños originales finalmente realizados bajo mi nombre. Después de la reunión, Margaret se me acercó tentativamente. Parecía más pequeña de alguna manera, la imperiosa matriarca Walls disminuida por los acontecimientos. Debería haberlo sabido, dijo en voz baja hace todos esos años, cuando Richard de repente se convirtió en el genio de la familia. Me convencí a mí misma de que era un talento tardío. Viste lo que querías ver, respondí, no sin amabilidad. Zoe tiene tu fuerza, observó Margaret, mirando a mi hija al otro lado de la habitación. Espero que algún día pueda perdonarnos lo suficiente como para dejarnos conocerla como la mujer extraordinaria en la que se ha convertido. Esa es su decisión, dije. Pero la curación comienza con la verdad, Margaret. Has dado el primer paso. Un año después me paré en el jardín de la azotea de la primera comunidad de viviendas Deran terminada, nombrada así a pesar de mis objeciones, pero Victoria había insistido. El desarrollo de viviendas asequibles incorporó todos mis elementos de diseño sostenible originales, paneles solares disfrazados de elementos arquitectónicos, sistemas de recolección de agua de lluvia, jardines comunitarios y regulación natural de la temperatura que redujo drásticamente los costos de servicios públicos para los residentes. La investigación de la SEC había concluido con multas récord contra Walls Industries, pero el nuevo liderazgo ético y las prácticas transparentes de la empresa en realidad habían fortalecido su posición en el mercado. Richard finalmente había sido sentenciado a 8 años por fraude y evasión de impuestos,
mientras que Dean había recibido 5 años por las violaciones de seguridad y 3 adicionales por el incidente con Zoe. «Mamá», gritó Zoe saludando desde el otro lado del jardín, donde les estaba mostrando a Walter y Margaret los alrededores. Su beca había sido tan exitosa que había lanzado su propia organización sin fines de lucro, financiada en parte por la Fundación Walsh, la iniciativa de Victoria para promover a las mujeres en ingeniería y arquitectura. La reconciliación entre Zoe y sus abuelos había sido tentativa al principio, pero los esfuerzos genuinos de Margaret por comprender su propia complicidad y el compromiso de Walter de enmendar lentamente habían reconstruido los puentes. Nunca serían cercanos, pero había respeto donde antes solo había habido juicio. Victoria se unió a mí en la barandilla, con 2 copas de champán en la mano. «Por el cristal agrietado», dijo haciéndose eco de nuestro brindis privado de meses atrás. Sonreí tomando la flauta de cristal perfectamente intacta, a diferencia de ese vaso de agua profético en Visimos. «Por las mujeres que se mantienen unidas a pesar de la presión». Tiffany salió del ascensor, ahora directora de alcance de la fundación. Su divorcio había finalizado y había descubierto talentos más allá de ser la esposa trofeo de Richard. Había sido fundamental para identificar a otras víctimas de robo de propiedad intelectual dentro de la empresa y garantizar que recibieran el crédito y la compensación adecuados. Mientras la puesta de sol pintaba el horizonte de la ciudad, reflexioné sobre cuánto había cambiado. Mi cuenta bancaria, sin duda, aunque la mayor parte de mi acuerdo se había destinado a este proyecto de vivienda y al fondo de educación de Zoe. Pero lo que es más importante, mi sentido de mí misma se había transformado de esa mujer que una vez se quedó parada con incertidumbre en la puerta de un restaurante, con miedo de ocupar espacio. «¿Sabes en qué he estado pensando últimamente?», le dije a Victoria. «En esa noche en la cena de graduación de Zoe. Si no hubieras hablado, si Tiffany no hubiera encontrado esos dibujos, si no hubieras decidido arrodillarte junto a mi silla y crear ese momento dramático». Victoria sonrió. «Habrías encontrado tu camino eventualmente. La verdad tiene una manera de salir a la superficie, como una grieta que no se puede ocultar para siempre». Levanté mi copa una última vez. «Por las grietas visibles. Nos muestran dónde entra la luz».